El perdón es liberador, el perdón es sanador. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Y como no tenía con qué pagar, el rey mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el rey lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará mi Padre del cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, junto con la primera lectura y el Salmo, nos hablan de un tema evidente, porque el Evangelio es muy explícito. Dice Pedro, comienza Pedro preguntando cuántas veces tengo que perdonar. Hasta 7 veces, así como que algo, no, hasta 7 veces no, 70 veces 7, es decir, muchísimo más, siempre. Y entonces Jesús aprovecha para enseñarnos con esta parábola de aquel rey que tenía un súbdito que le debía muchísimos millones. Sin embargo, se la perdona porque le pidió. Se fue a sus pies, ¿verdad? Se arrodilló y le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y el Señor aquel le perdonó toda la deuda. Sin embargo, este que fue perdonado no fue capaz de perdonar una pequeña deuda que tenía un compañero con él. Dice 100 denarios. Un denario era lo que ganaba un día de trabajo. Una persona por un día de trabajo. Por lo tanto, 100 días de trabajo, unos 3 meses más o menos, 4 meses. Al final, pues era una deuda pequeña en comparación con todo lo que debía aquel otro. Termina este Evangelio diciendo: lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. En principio, Dios es amor, Dios es compasivo y misericordioso, como decíamos en el Salmo. Pero también Dios nos pone una condición para ese perdón. Y la condición es perdonar al hermano, perdonar a aquel que nos ha ofendido. Decimos nosotros en el corazón del Padre nuestro: perdona nuestras ofensas, como perdonamos también nosotros a los que nos ofenden. Estamos pidiendo a Dios que nos perdone, pero que se fije Él en el perdón que le ofrecemos nosotros al hermano. Por lo tanto, debemos esforzarnos en el perdón. ¿Es un camino difícil? Sí. Sobre todo cuando la ofensa, cuando la herida viene de un familiar, de alguien muy cercano, pues mucho más fuerte, mucho más honda es la herida que causa esa ofensa. A lo mejor alguien de la calle nos dice cualquier cosa y a lo mejor nos podemos molestar, pero cuando alguien de casa, cuando a lo mejor esa misma palabra, esa misma frase, te la dice, o a lo mejor tu esposo, tu esposa, o tu hermano, o tu hermana, allí entonces duele muchísimo más. Porque es de alguien a quien tú quieres, a quien tú amas. Y allí tenemos que estar dispuestos también al perdón.
aunque sea un camino difícil. Perdón que es reconciliación, perdón que proviene del amor, pero que también me gusta aclarar siempre, perdón que no es tolerancia, que no es tolerancia. Dios no nos manda a tolerar las ofensas. ¿Me explico? Una cosa es la tolerancia, donde alguien te hace algo malo y tú pues perdonas y perdonas y aguantas y aguantas. No, tiene un límite todo. Sin embargo el perdón, si yo puedo perdonarte, pero mira, pongamos el ejemplo de una persona dentro de un matrimonio, hombre o mujer, que es violentada, que hay violencia. Tú a lo mejor, pues la primera vez lo perdonas, porque hay que perdonar. Pero si está constantemente tu esposo o tu esposa violentándote, maltratándote, no puedes tolerar esa situación. Tienes que poner distancia. Aunque perdones de corazón, tienes que poner distancia. ¿Estoy explicando? Una cosa es el perdón y otra cosa es la tolerancia. No podemos tolerar ni los malos tratos ni las ofensas, ¿por qué no? Pero sí perdonar. El perdón es liberador, el perdón es sanador. Cuando al final uno tiene rencilla contra alguien, una ira, un rencor contra alguien, al final quien afecta es a ti. A lo mejor la otra persona a la que tú le tienes cierta rabia, cierta cosa, pues está feliz en su vida. Y tú estás dándole aquello que te hizo, a lo mejor hace 20 o 30 años. Y sigues allí rumiando aquella cosa. Al final te amarga, al final te enferma. Por eso es sano incluso perdonar, vivir perdonando al hermano, a aquel que nos ofende. El perdón es un don de Dios, sí, y por eso debemos pedirlo. Señor, ayúdame a perdonar a fulano de tal, a fulana de tal, a este o aquella. Le debemos pedir al Señor que nos ayude a perdonar, porque es un don de Dios, pero también es un esfuerzo de parte nuestra. También es un ponerse en camino, tomar la decisión de comenzar a perdonar, aunque sea poco a poco, pero comenzar a perdonar. Y hermanos, abramos el corazón a Cristo. Pidamos perdón de nuestras ofensas, sí, con la seguridad que Él nos va a perdonar si realmente lo hacemos de corazón, si realmente nos hemos arrepentido. Pero también estemos dispuestos a abrir el corazón y a perdonar al hermano. Aunque sea la ofensa grande o pequeña, debemos perdonar. Hermanos, vivamos con libertad y con paz interior. Y el primer paso es perdonar, aprender a perdonar de corazón al hermano. Que el Señor nos ayude en este proceso, en este camino, y que así como le pedimos perdón a Él, que también estemos siempre dispuestos a perdonar al que nos ofende. Que así sea. Que así sea.